This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit shopify.com to upgrade your selling today. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. 5 acontecimientos que ocurrieron después de la muerte de Jesús. Primero, hubo un terremoto. La creación respondió a la muerte de Jesús. Está registrado que la tierra tembló y las rocas se partieron. La naturaleza fue sacudida por la muerte del Hijo de Dios. Mateo primero informa que la tierra tembló y las rocas se partieron. Este lenguaje sugiere una reacción terrenal significativa a los eventos divinos que ocurrieron en la cruz. Segundo, se abrieron los sepulcros. Mateo relata un incidente que no se encuentra en ningún otro evangelio. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos, el pueblo de Dios que había dormido en la muerte, resucitaron. Después de su resurrección, salieron de los sepulcros, entraron en la ciudad santa Jerusalén y se aparecieron a muchos. Mateo 27, 52, 53. Los terremotos pueden dañar las tumbas, ya que fueron talladas en piedra. La resurrección de los cuerpos solo puede atribuirse a la acción directa de Dios, indicando que Él estuvo detrás del terremoto. Dada la ubicación geológica de Palestina, que se encuentra sobre una importante falla sísmica, un terremoto no sería un evento inusual. Pero combinado con la apertura de las tumbas, es otro testimonio significativo de la crucifixión de Jesús. Otro terremoto pronto será testigo de un evento divino aún más importante, la resurrección de Jesús. El singular relato que Mateo hace de estos acontecimientos enfatiza la victoria sobre la muerte que logra el sacrificio de Jesús en la cruz. Los que resucitaron se describen como aquellos que se habían quedado dormidos, un modismo común en el Nuevo Testamento para alguien que ha muerto pero cuyo destino eterno está seguro. Al igual que el testimonio inicial, la resurrección sobrenatural de estos santos y sus apariciones en Jerusalén son un testimonio sorprendente de la obra de Jesús en la cruz y posteriormente de su resurrección. El término pueblo santo probablemente se refiere a figuras piadosas del Antiguo Testamento, héroes y mártires de la historia de Israel, elegidos para presenciar milagrosamente estos acontecimientos. Su aparición al pueblo de Jerusalén es un testimonio de la eficacia de la obra de Jesús en la cruz. Esto anticipa la enseñanza de Pablo acerca de que Jesús es las primicias de los muertos. 1 Corintios 15, 20, 23. Pero ahora, tal como son las cosas, Cristo, a la verdad, ha resucitado de entre los muertos y ha venido a ser primicias, es decir, los primeros en resucitar con un cuerpo incorruptible e inmortal, anticipando la resurrección de los que durmieron en la muerte. Porque como la muerte vino por un hombre, así también la resurrección de los muertos viene por un solo hombre, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su propio orden. Cristo, las primicias, luego los que serán de Cristo en su venida, resucitarán con cuerpos incorruptibles e inmortales. La resurrección de estos santos es un preludio de la resurrección que todos los creyentes pueden esperar por la muerte de Jesús. Amaneció un nuevo día, un día en el que la muerte fue vencida por la muerte y la resurrección a la vida eterna se hizo posible. Pero note, no fue hasta después de la resurrección de Jesús que los ocupantes de estas tumbas resucitaron.
y entraron en Jerusalén, donde se aparecieron a muchos. La Biblia no dice si estos santos resucitados murieron de nuevo o fueron al cielo con el Señor Jesús. La muerte del Hijo de Dios sacudió la naturaleza misma. El popular predicador Charles Spurgeon afirmó que los corazones de los hombres no respondieron a los gritos agonizantes del Redentor moribundo, pero las rocas sí. Las rocas se partieron. Él no murió por las rocas, pero las rocas eran más sensibles que los corazones de los hombres por quienes derramó su sangre. Se entiende mejor que Mateo pretendía que viéramos que el terremoto ocurrió el día en que Jesús fue crucificado y luego el día en que se reveló que había resucitado. El poder de la nueva vida fue tan fuerte que trajo de vuelta a algunas de las buenas personas que habían muerto. Este es uno de los pasajes más extraños del Evangelio de Mateo. Mateo no nos da mucha información y no nos enteramos de este evento por ninguna otra fuente. Tercero, el velo del templo se rasgó en dos. Mateo 27:50-51. Y Jesús volvió a clamar con voz fuerte y agonizante y voluntariamente entregó su espíritu, despidiendo soberanamente y liberando su espíritu de su cuerpo en sumisión al plan de su Padre. Inmediatamente, el velo del lugar santísimo en el templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. El velo que cubría el templo estaba rasgado en dos lugares. El velo era lo único en el templo que diferenciaba la zona sagrada de la parte más sagrada del templo. Fue una ilustración muy clara de la separación entre Dios y el hombre. Hechos 6:7 dice que en los días de la iglesia primitiva muchos de los sacerdotes eran obedientes a la fe. Quizás este velo rasgado les demostró la grandeza de la obra de Jesús. Probablemente también fue así como el velo rasgado se volvió de conocimiento público. Hebreos 9:1-9 nos dice que en el templo un velo separaba el lugar santísimo, el lugar terrenal de la presencia de Dios, del resto del templo donde habitan los hombres. De hecho, el primer pacto tenía regulaciones para el culto divino y el santuario terrenal. Se levantó una tienda sagrada, la sección exterior o primera sección, en la que estaban el candelero y la mesa con su pan consagrado. Esto se llama un lugar santo. Detrás del segundo velo había otro tabernáculo, la sección interior o segunda, conocida como el lugar santísimo. El libro del Éxodo enseña que este velo grueso estaba hecho de azul, púrpura, escarlata y lino fino tejido. Ahora, Cristo es nuestro sumo sacerdote superior y como creyentes en su obra consumada, participamos de su sacerdocio superior. Ahora podemos entrar al lugar santísimo a través de él. Hebreos 10:19-20 dice: tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que se nos abrió a través del velo que es su cuerpo. Al mirar esta escena, vemos una imagen de la carne de Jesús siendo rasgada por nosotros, tal como Él estaba rasgando el velo por nosotros. El libro de Hebreos proporciona una explicación gloriosamente detallada del profundo significado asociado con el rasgado del velo. El velo que siempre colgaba en el templo servía como un recordatorio constante de que el pecado hace que los humanos sean indignos de estar en la presencia de Dios. El hecho de que la ofrenda por el pecado se presentara una vez al año, además de la multitud de otros sacrificios que se presentaban diariamente, era una ilustración evidente de la realidad de que el pecado realmente no podía ser expiado ni erradicado mediante meros sacrificios de animales. Debido a lo que Jesucristo hizo en la cruz, las barreras que solían separar a Dios y a las personas han sido destruidas, y ahora podemos acercarnos a Dios con confianza y valentía. Hebreos 4:14-6 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos,
Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que es incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, tal como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, al trono de la gracia con confianza, para que recibamos misericordia y hallemos gracia que nos ayude en nuestras debilidades. Momento de necesidad. El cuerpo de Jesús fue rasgado, al igual que el velo, cada uno de los cuales significa que ahora podemos acercarnos a Dios con valentía. Tenemos un sumo sacerdote que preside los atrios celestiales para garantizar que el creyente tenga pleno acceso. En el momento en que Cristo murió, la pesada cortina tejida que separaba las dos alas principales del templo fue rasgada de arriba a abajo por una mano invisible. La muerte del Hijo de Dios estuvo acompañada de grandes temblores en el mundo natural, como si hubiera algún tipo de conexión emocional entre la creación inanimada y quien la creó. Cuarto, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Mateo 27:45. Desde la hora sexta, mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hubo una oscuridad muy espesa sobre toda la tierra. Ahora se ha cumplido la Escritura. Amós 8:8-9. Y sucederá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré el tierra a plena luz del día. A Cristo a menudo se le había pedido que diera una señal del cielo, y ahora tenían una, pero que significaba la ceguera de sus ojos. A esta hora de la tarde sería mediodía, y la oscuridad continuaría hasta la hora novena, que serían las 3:00. Esta oscuridad sobrenatural apareció cuando el sol estaba en su punto más brillante, porque la luna estaba llena. No pudo haber sido causado por un eclipse, ya que la luna llena no puede interponerse entre la tierra y el sol. La rápida intervención de Dios no solo provocó esta oscuridad, sino que el conocimiento astronómico era rudimentario en ese momento. Fon también menciona un terremoto, lo que alinea su historia estrechamente con el registro sagrado. La criatura no pudo detectar el error antes que su creador. Por eso, el sol retiró sus rayos para no presenciar los actos de los malvados. La oscuridad que ocurre en un momento tan crítico podría significar varias cosas. En primer lugar, en la antigüedad, la oscuridad se asociaba con el duelo. La oscuridad también estaba relacionada con la muerte de grandes hombres. Tanto los lectores gentiles como los judíos podían entender la oscuridad como una señal cósmica que acompañaba la muerte de un rey. Además, la oscuridad era una señal del juicio de Dios. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos, el pueblo de Dios que había dormido en la muerte, resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de su resurrección, entraron en la ciudad santa de Jerusalén y se aparecieron a muchos. Mateo 27:52-53. Quinto, el soldado que supervisó la ejecución se dio cuenta de que era inocente. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que acontecían, se espantaron y se llenaron de temor y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo 27:53-54. Y era trabajo de un centurión asegurarse de que la crucifixión se llevara a cabo correctamente y sin complicaciones. Por lo general, estaba al mando de 100 soldados y era un soldado de carrera cuyo coraje e inteligencia lo ayudaron a ascender en las filas. Necesitaba ser a la vez sereno y eficiente para tener éxito en este puesto. Este hombre debía seguir las órdenes de sus superiores. La escena de la crucifixión de Jesús fue tan notable que incluso un endurecido centurión romano reconoció que él era el Hijo de Dios. Esta comprensión significó que Jesús era inocente del crimen por el cual estaba en la cruz. El centurión debió tener una mezcla de emociones. Acababa de darse cuenta de que había supervisado la crucifixión de un hombre inocente.
No eran las palabras susurradas de un recluta asustado, ni las palabras temblorosas de un recluta fácilmente manipulable. Eran las conclusiones a las que llegó un veterano experimentado, un hombre que había visto a innumerables hombres sufrir finales horribles y fue responsable de llevarlos a la muerte. Este centurión era muy consciente de la fuerte condena de los líderes religiosos judíos que crucificaron a Jesús por blasfemia. Su comandante en jefe, Poncio Pilato, había confirmado la condena de Jesús por hacer esta declaración. Pero rechaza la condena y declara la afirmación de Jesús. ¿Por qué? Porque los argumentos a favor de Cristo eran abrumadores. Aunque sin duda había supervisado muchas crucifixiones, esta ejecución fue diferente. ¿Qué vio? Varias escenas de los acontecimientos del arresto, juicio y crucifixión de Jesús se combinaron en una declaración convincente. Pudo haber sido la respuesta de Jesús a la injusticia que se vio obligado a soportar a manos de sus propios compatriotas. A través del arresto y los juicios, podría haber sido la respuesta de Jesús a la tortura que sufrió a manos del centurión y sus hombres. Se puede pensar en la dignidad con la que Jesús respondió a la multitud que pedía su sangre, como una oveja silenciosa antes de ser sacrificada. Las Escrituras no registran ninguna respuesta de Jesús a los gritos de la multitud. Marcos 15:11-15. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la liberación de Barrabás para ellos. En cambio, Pilato respondió de nuevo: ¿Qué haré, pues, con aquel que vosotros llamáis Rey de los Judíos? Ellos gritaron: ¡Crucifícale! Pero Pilato pregunta: ¿por qué? ¿Qué daño ha hecho? Sin embargo, gritaron aún más: ¡Crucifícale! Entonces Pilato, queriendo satisfacer a la multitud, le soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó a sus soldados para que lo crucificaran. Su preocupación era el perdón de ellos, no su fuga. La misericordia de Jesús hacia el pueblo que lo rechazó y hacia los soldados que lo crucificaron, incluido este centurión. Su respuesta: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34-39. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiéndose sus vestidos. Y la gente miraba. Pero incluso los gobernantes se burlaron y ridiculizaron de él, diciendo: a otros salvó, que se salve a sí mismo, si es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole cruelmente vinagre y diciéndole sarcásticamente: si verdaderamente eres el Rey de los Judíos, sálvate a ti mismo. Ahora también había una inscripción encima de él: Este es el Rey de los Judíos. Uno de los criminales ahorcados lo insultó diciéndole: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros, mientras jugaban por las pertenencias de Jesús. La preocupación de Jesús era su perdón, no su escape. ¡Qué declaración tan poderosa! Mateo 27:35-36. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Luego, sentados allí, comenzaron a vigilar para impedir cualquier intento de rescate. Si todo esto no le convenció, vio algo más: la respuesta de la creación. Claramente, el centurión quedó impactado al presenciar un evento tan dramático durante las últimas horas de Cristo, especialmente porque nunca antes había visto algo así. Tuvo un impacto casi inconmensurable en él. El centurión vio, escuchó y sintió todos los acontecimientos de la crucifixión y muerte de Cristo. Como resultado, él y sus tropas estaban muy asustados. Aunque el centurión y su grupo de soldados habían aprendido a lidiar con el miedo, ahora estaban experimentando puro terror. Es esta cruz poderosa y el amor demostrado allí lo que mueve los corazones, incluso el corazón endurecido y cansado de la batalla de un soldado de carrera, de la muerte a la vida.
Un viejo refrán dice: el suelo siempre está llano al pie de la cruz. Así era en el siglo I y así sigue siendo hoy. Al pie de la cruz es donde todos, pobres y ricos, encuentran terreno llano para arrodillarse y abrazar a Cristo que murió por ellos. En verdad, este es el Hijo de Dios. Oímos y creemos. El viaje no debería terminar ahí. Debemos tener pasión por conocerlo más profundamente. Que este mismo deseo arda en nuestros corazones para que podamos conocer verdaderamente a aquel que nos amó y se entregó por nosotros. No podemos evitar preguntarnos cómo el encuentro con Jesús afectó la vida de los soldados. ¿Se hicieron cristianos? El comentario del púlpito relata la tradición de que el nombre del centurión era Longino, y que se convirtió en un devoto seguidor de Jesús, predicó el Evangelio y murió mártir. Esto es solo una tradición. No sabemos si eso sucedió, pero sí sabemos que la verdad tiene una manera de aferrarse al corazón de una persona. La cruz de Jesús tiene el poder de cambiar al individuo. El centurión comenzó como un funcionario romano que supervisaba una crucifixión, pero terminó el día reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús ya ha tomado la iniciativa en la salvación. Cristo murió por ti, ahora te toca a ti. Jesús dio su vida para que nosotros pudiéramos recuperar la nuestra. Murió como nosotros, para que pudiéramos vivir como Él. No solo agradó al Padre, sino que nos ganó como premio, como sustituto de la humanidad. Jesús sufrió el retiro de la comunión con el Padre. Por más terrible que esto fuera, cumplió el plan bueno y amoroso de redención de Dios. Hay otros que consideran esto un mito o, a lo sumo, una historia teológica. Todos estos son eventos únicos que testifican uniformemente de los actos únicos de Dios en la historia humana. Son testimonios extraordinarios y sobrenaturales que confirman la verdad del Evangelio y la realidad transformadora del amor de Cristo. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes suscribiéndote para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y ampliar nuestra comprensión. Gracias por estar aquí y que Dios los bendiga.